Gracias, Agustín, por el llamado. ¿Cómo estás? Luciano, ¿cómo andás? Buenos Bien, días. buen día. Bien. Bien, acá estamos. ¿Viendo qué cosa? Atento a lo que está ocurriendo, que es como vos planteás, que la verdad que ha sido una tragedia lo que ha ocurrido en la pareja presidencial, porque de una relación de pareja termina siendo un escándalo institucional, ¿no? Uh-huh. Y pensándolo, lo mejor que hubiera ocurrido para todos hubiera sido que Alberto hubiera renunciado cuando quería renunciar, hace 2 años atrás. Alberto Fernández tiró la renuncia, ¿no? Sí, sí. Trascendió que él renunciaba y que se quería ir. Bueno, la verdad que hubiera sido fenómeno, porque evidentemente mucha disciplina al trabajo no había ahí, ¿no? Estaba dedicado bastante irresponsable era. Es una tragedia en serio, o sea, desde todo punto de vista, una irresponsabilidad muy grande, porque, a ver, estar en la madrugada tiroteando, buscando mujer, qué sé yo, no sé, la verdad es que llama mucho la atención de alguien que tiene semejante responsabilidad. No es que estamos hablando de alguien que está jubilado o que es un adolescente, entonces tiene que entretenerse, no, es una persona que es el presidente de la República, con todo lo que conlleva, ¿no? En un país que está en un problema, con una crisis económica y social profunda de hace una década. Y él no estaba en un momento presidencial perfecto, como para estar entreteniendo, distrayéndose. La verdad que cuesta un montón pensarlo, y la verdad que duele un montón todo lo que ocurrió, ¿no? ¿Haces algún tipo ¿haces algún tipo de evaluación respecto de qué pasa con una discusión filosófica de fondo dentro de la política, por ejemplo, el tema de los valores y las virtudes? Sí, existe esta discusión, ¿no? La ética de la responsabilidad, la ética de los fines últimos, la diferencia entre la ética del filósofo político y el filósofo que analiza la política de la ciencia, y el político práctico. Esto ya viene de hace más de 100 años, Max Weber en adelante, ¿no? Incluso tiene un libro muy famoso que se llama El político y el científico. Y ahí comienza la discusión entre el hombre de Estado, que es el que se dedica a la política, y el científico social, que se dedica a analizar la política. Y bueno, por supuesto que el rol de Alberto Fernández no encaja en el hombre de Estado, ¿no? Evidentemente. O sea, si alguna vez lo fue, en este caso, por lo menos lo que estamos viendo, no es de eso, ¿no? Y después, bueno, claramente también se discute mucho cuando la fórmula republicana, que en los últimos 200 años se fue diseñando, o se diseñó, que era como un control de equilibrio entre poderes, entre hombres de Estado, de un poder, del poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo, se iban controlando entre ellos para poder llegar a ser como una respuesta de control al cual el otro no tenía la información que tiene el otro, ¿no? Sobre el otro poder. Y ese equilibrio, bueno, también de alguna manera existe, o funciona, supuestamente, sí, para que uno de los actores no tenga más info que el otro, más información que el otro, ¿no? Porque existe este dilema de quién está diciendo la verdad y quién tiene más información. Esto le ocurre incluso al ciudadano común, a nosotros. ¿Cuánto de información tenemos sobre algunos hechos y cómo la procesamos? Esa discusión siempre está presente, y en esta relación que tenemos con los que dirigen el Estado y nosotros, es altamente compleja. Incluso, sí. Mira, esto viene a propósito de esta consulta que te hacía respecto de la ética y de la moral, o de los valores y de las virtudes, sí, al servicio de la política, ¿no? Y cómo esto muestra por lo menos una degradación en algún ámbito de la política, ¿no? Que casualmente es el más encumbrado, porque estamos hablando de un expresidente. Pero a mí me llama la atención otra cosa, y quiero aprovechar la oportunidad para charlar contigo y preguntártelo, a ver cuál es la mirada que vos tenés. Y es el rol esta es una república, y es el rol de la justicia, del poder judicial, sí, frente a esto, que actúa una vez que la persona sospechada de este tipo de acciones es puesta bajo la lupa de la justicia, pero cuando dejó de tener el poder. Hubo un caso para mí que fue muy
muy interesante de analizar y de comparar, que fue la situación por la que pasó Dilma Rousseff en Brasil, que estando en el poder es investigada y termina destituida en el 2016, pero estaba en el poder. La historia de la Argentina de los últimos años indica que la justicia avanza cuando las personas que tienen el poder son enjuiciadas, pero una vez que dejaron de detentar el poder. ¿Se entiende? Es muy interesante lo que estás planteando, porque es como estás haciendo política comparada, institucional comparada, y es real lo que vos estás planteando. Y la realidad es que también la institucionalidad, de la forma en que está configurado el republicanismo en la Argentina, los presidentes tienen mucho poder. El poder de veto que tiene el presidente es tremendo. O sea, el poder de neutralización a los demás poderes es muy fuerte. O sea, es más, comparativamente como lo estás haciendo con Brasil, casi te diría que un presidente de la República, de una república en la Argentina, tiene más poder que un presidente en Brasil. Claramente, ¿no? O sea, el poder de veto se mide por la distancia entre los actores. El poder de veto se mide entre la distancia entre los actores y el poder efectivo que tiene ese veto. Es bastante complejo explicarlo, pero el poder efectivo que tiene realmente de veto el presidente de la República Argentina es muy grande. Es así como lo estás planteando. ¿Responde a una figura de género esto o estamos hablando de la figura política en sí misma? No, porque Cristina tenía un poder tremendo. Claro. No, Cristina tenía un poder tremendo, tal cual, lo que vos estás planteando, si vos es fantástico lo que acabas de decir. Hombre o mujer, sea presidente de la República Argentina, tiene un poder bárbaro. Claro. O sea, en la Argentina los presidentes tienen mucho poder. En las provincias los gobernadores tienen mucho poder. Porque está configurado institucionalmente de esa forma el equilibrio de poderes en nuestro país. Claro. Bueno, los intendentes tienen mucho poder. Claro. O sea, los titulares de los poderes ejecutivos tienen mucho poder. Son poderosos. Por la relación. Sí. Después hablaremos cómo seduce el poder entonces. Sí, tal cual. Evidentemente. Gracias, Fernando. Un abrazo grande. Buenos días, Luciano. Muchas gracias por la convocatoria y saludos a toda la audiencia. Bueno, antes que nada, como siempre, agradecemos por tu predisposición y decíamos, Natalia, el carácter por ahí novedoso está puesto dentro de lo que es esta solicitud de informe que han elevado por parte de la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente, y parece ser que también esta presentación de esta invitación por parte del Gobierno Provincial al gremio ATEN a una mesa de diálogo, ¿no? Esas parecen ser las novedades hasta el momento. Sí, nosotros al inicio de la semana, atento a la situación educativa y que no tenía una resolución pronta, solicitamos a la ministra de Educación que nos informen cómo iban a garantizar la efectivización de las obligaciones legales y los compromisos asumidos a nivel federal por parte del Estado neuquino en cuanto a los 180 días mínimo de clases, y que en la Asamblea del Consejo Federal de Educación se habían comprometido que este año van a ser 190 días mínimo. El objetivo de esa nota era procurar garantizar el cumplimiento del calendario mínimo escolar, toda vez que el Estado es responsable de planificar, organizar, financiar el sistema educativo con políticas de estándares mínimos, y por otro lado, el Consejo Provincial de Educación debe asegurar y garantizar la educación pública, gratuita, integral, pero también de excelencia. Sí. Entonces, hicimos esta propuesta. No es novedosa porque en realidad nuestras intervenciones en los distintos conflictos educativos que se han dado en los últimos años, podríamos decir que recientemente no ha sido tanto o tan complejo como en los años 2016, 2017, 2018. Nosotros en esos momentos siempre hemos estado interviniendo para los fines de garantizar el derecho a la educación. Y es importante destacar que en las últimas horas ATEN informó que había recibido la convocatoria del gobierno para una mesa de negociación que se va a llevar a cabo el día de mañana, sábado. Claro. Así que estamos convencidos de que es el camino correcto para dar una solución a las diferencias entre las partes y garantizar
con la mayor premura posible el derecho de los niños, niñas y adolescentes a la educación, y que se pueda cumplir después con los 190 días. Eso será tarea a llevar adelante con el gobierno provincial. Sí, Natalia, escuchándote atentamente, ¿no? Las preguntas que surgen son varias, porque el tema de por sí tiene un abanico, parece ser inmenso, ¿no? Tenemos las partes implicadas, hablamos del gobierno provincial, hablamos de los trabajadores docentes, pero también hablamos que, lógicamente, lo que estamos tocando con vos son los jóvenes, los niños, los adolescentes, implicados, por ejemplo, por abrir una de esas puertas para charlar con vos, con lo que es la falta del proceso educativo, ¿no? Y el proceso de aprendizaje. Te consulto concretamente, Natalia, ante la emisión, ante la firma de este comunicado que han expedido, digo, ¿han tenido alguna respuesta extraoficial o hasta el momento no se ha sabido nada en base a lo que solicitaban? No, respuesta concreta no, pero bueno, estos mensajes en cuanto a la apertura de una mesa de diálogo, no es necesario que nos informen por escrito, sino que nosotros lo que pretendemos es que nuestras acciones sean efectivas a la hora de resolver la situación educativa. Claro. Después te decía, ¿no? Esto que te citaba en un principio, Natalia, uno va hablando con los diferentes entrevistados, con los diferentes actores de lo que es justamente esta situación que estamos describiendo, y un poco ponían el foco y ponen de manifiesto, digo, este aspecto, ¿no? Que parece importante de resaltar, que viene lógicamente de la mano de esto que estás bien mencionando, ¿no? Los días de clases, que se garanticen los días de clases. Digo, ¿cuál es la visión de tu parte respecto a lo que es el proceso de aprendizaje claramente interrumpido, ¿no? Por cada una de estas situaciones que se han vivido hasta acá? Y podemos decir que la cantidad de días que se van perdiendo afecta y atenta contra esta educación de calidad de la que hablaba. Es por eso que después, una vez que esto se logre revertir, que estamos convencidos que es el camino adecuado, tenemos que continuar trabajando con el gobierno provincial a los fines de poder transitar cómo reconstituir la cantidad de días perdidos. Claro. Natalia, ¿son optimistas respecto a esta mesa de diálogo que está próxima a realizarse en las horas que vienen? Confiamos en que haya voluntad de ambas partes para dar una solución inmediata a la situación, así que estamos muy expectantes a lo que vaya a pasar mañana. Claro. Bien, Natalia, te queremos agradecer por estos minutos. Era prioritario, lógicamente, el tema es amplio, como decíamos, ¿no? Y era importante tener un poco el testimonio de quienes habían firmado justamente este comunicado solicitando mayor celeridad en el tema. Muchas gracias por la convocatoria y poder llevar a la comunidad también en conocimiento de las acciones que se vienen haciendo. Cristina Miranda es infectóloga del Ministerio de Salud. Vamos a hablar de la viruela del mono, que ya hay un caso en la región, tengo entendido. Sí. Cristina Miranda, gracias por atendernos. Luciano y Santiago la saludan. Hola, buenos días. Muchas gracias por la llamada. Bueno, no, gracias a usted por atendernos. ¿Está bien dicho símica la viruela? Sí, o sea, vos podés... Mejor le decimos viruela del mono, de ¿no? Los monos, monkeypox, o sea, su nombre en inglés. Sí. Pero bueno, sí, viruela símica también se puede decir. Perfecto. Bueno, ¿cuál es la situación, cuál es la gravedad de esta viruela y en qué nos tenemos que cuidar, no? Bueno, básicamente es poder decir algo que sea tranquilizador y que no genere alarma, pero sí que aumente la sensibilidad, sobre todo en nosotros como equipo de salud, al momento de la atención y el momento de la consulta, porque esto es así, por ejemplo, si bien hay una alerta, hay un problema grave de salud con respecto a lo que es monkeypox, pero principalmente en lo que es la región de África. ¿Viste? Por ejemplo, monkeypox es un virus, pero que forma parte de enfermedades que se llaman zoonóticas, y es una zoonosis que es endémica en las regiones de África, Congo y demás, y que se tiene como dos clastros, o sea, como que vos decís tiene como dos variantes. Lo que pasó fue, la gravedad que se da ahora es que en un momento, a fines del 2023, se empieza a ver que el clastro 1, que no era uno que saliera tanto de África, ¿sí? Porque habitualmente hay episodios que se llaman brotes epidémicos fuera de África,
Porque ¿qué pasa? Si no es endémico, o sea, si no está en mi lugar, por ejemplo, nosotros no lo tenemos como autóctono. Bien, Si tuviésemos un solo caso ya es una epidemia porque no existe en este lugar. ¿Se bien, entiende? se entiende. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el virus sale de la zona donde es endémica y genera un problema de salud, como es un caso, un brote, una epidemia, lo que hay que hacer es ver cuántos casos empiezan a aparecer por fuera y endémicamente vos tenés una forma de medir que es la incidencia y que si vos esperás que en este periodo de año vos tengas X cantidad de casos y se supera ampliamente, ya empieza a ser una alarma y empieza a ser preocupante. Bien. ¿Qué es lo que pasa en la situación en África? ¿Sí? De que aumentaron los casos. ¿Qué Bien. se vio? Que vos dentro de estos dos clastros, que era el 1 y el 2, el 2B, que tenían mayor presencia fuera de África, el 1, como todo virus, como todo ser vivo que tiende a querer cambiar y mejorar y persistir en el mundo, en la vida, tener una mutación, ¿viste? Y no está tan de todo claro, o sea, si bien se están haciendo muchos estudios, que si la forma de este virus, o sea, esta mutación que ha presentado el clastro tipo 1, Sí, va a generar o mayor transmisibilidad o mayor mortalidad en la población. No es nuestro caso, pues no es ese tipo de clastro, bien. ¿cierto? No hemos tenido, los casos que sí hubieron en este país fueron clastros tipo 2 y son todas personas que tienen antecedentes epidemiológicos. O sea, hoy por hoy, suponete, una persona X va a la guardia porque tiene lesiones Sí, similares a lo que es el monkeypox, que son lesiones, por ejemplo, tipo vesículas, pustulosas, ¿sí? sí, Tiene fiebre, dolor muscular y demás, cefalea, o sea, dolor de cabeza, alguna adenopatía, y no tiene antecedentes epidemiológicos, o sea, no viajó fuera de Argentina, sí. por ejemplo, no fue a Europa, no estuvo con nadie que haya tenido, o sea, con diagnóstico Sí, de monkeypox, o sea, sin haber viajado, que haya tenido contacto con una persona que sí viajó y tiene las mismas lesiones, uno no pensaría en monkeypox. bien, ¿Sí? bien. Sí te sirve para aumentar la alarma en las consultas por lesiones en genitales y manos para las infecciones de transmisión sexuales que ya tenemos y que están en aumento cada vez más, como por ejemplo sífilis. Sí, Sífilis es un motivo de consulta sumamente frecuente porque yo habitualmente hice guardias hasta hace muy poco tiempo en la guardia del Hospital Castro Rondón. sí. Entonces vos veías muchas consultas por lesiones en genitales o piel y que propiamente, o sea, no tenían este antecedente epidemiológico y descartaban, o sea, se trataba sífilis. Bien. Sí, Luciano. Sí. Sí, Cristina, ¿cómo estás? Te estaba escuchando atentamente. Bueno, la descripción se la hacías muy, muy detallada, Santiago, digo, de cómo se previene, cómo se transmite y demás. Yo te quiero hacer una consulta que me parece que está rondando un poco en denominador común de todos los que no tenemos, obviamente, tanta información. Digo, ¿hay posibilidades concretas, apelando a tu labor, de otra nueva pandemia? Digo, por la propagación tan rápida que tienen este tipo de virus. Mira, los equipos de salud aumentaron muchísimo su sensibilidad para prepararse, incluso la OMS tiene un equipo que se llama Evaluando las posibilidades de pandemia, ¿sí?, en el mundo. Las pandemias, a ver, los artículos, no lo voy a decir de opinión personal porque la opinión personal no cuenta, ¿sí?, sino lo que se escribió, lo que se sabe desde la literatura. Se prevé, ¿sí?, que va a ir cambiando estos ciclos de pandemia. Siempre existieron ciclos de pandemias en la humanidad, Sí, ¿entendés?, a lo largo de los años. Pero bueno, se prevén algunas otras, pero me parece que no tenemos que dar un mensaje de alarmismo, ¿me entendés? Bien, Sino claro. que tenemos que dar un mensaje de decir, a ver, nosotros, esta patología no la tenemos. ¿Qué es lo que pasa en el mundo? Hoy en día es todo muy veloz y es todo muy rápido. Vos Claro. en 10 horas estás en otro continente. Antes no pasaba eso. Hoy por hoy, vos en 10 horas estás en otro continente. 10, 12 horas, ponele. Hay mucho movimiento. Una de las formas de transmisión es el contacto directo. Existe esto de mucho contacto directo, muchas veces sin métodos de protección, sin métodos de barrera, pero convengamos que en este caso el método de barrera, a no ser que solamente tengas lesiones genitales, te serviría. Pero si tenés lesiones en cara, en manos, como generalmente se presenta, ¿entendés? El método de barrera un poco queda por fuera de lo Bien. que es la prevención.
siempre, sí, de todas maneras, seguir utilizándolo. Claro. Entonces no podemos ser ni negacionistas de decir, no, no pasa nada, pero tampoco tenemos que ser alarmistas de decir, viene otra pandemia. Totalmente. Bien, Sí claro. tenemos que aprender de lo que nos pasó en su momento, de cómo vamos a ir trabajando y intentando. Hay equipos de salud que permanentemente están monitoreando estos brotes de enfermedades que por lo general se van limitando a una zona. Entonces, si no invade los 5 continentes, no se puede hablar de pandemia, o 6 Bien. continentes. Ahí O sea, en el mundo. ¿existe una vacuna? ¿Se está trabajando en ello? ¿No va por ahí? ¿Cómo? Mira, con respecto Sí. a la vacuna, Sí. la vacuna que se utiliza muchas veces es la misma vacuna de la viruela, pero convengamos que la viruela se declara como resuelta, como que desaparece, o Claro. sea, viste que vos decís son enfermedades olvidadas. Sí, Eso pasa porque el concepto de una salud. Todas aquellas enfermedades que en su momento fueron emergentes y se erradicaron, con un montón de cambios en cuanto al cambio climático, cambio en el ambiente, el cambio nuestro como socioeconómico y con cómo se invadieron los espacios silvestres, el área rural ya dejó de ser rural, ahora está prácticamente pegada a la ciudad, ¿entendés? Y por ahí el área rural en los países en vía de desarrollo tiende a ser el área más pobre, que no tiene saneamiento, que no tiene agua potable y demás. Entonces esto genera enfermedades que son reemergentes. ¿Qué quiere decir reemergente? Que estuvieron en su momento, desaparecieron o se las declaró erradicadas del mundo, como pasó con la viruela en 1980. En 1980 el mundo declaró erradicada la viruela. O sea que todas las personas, creo que los que nacieron del 78 para atrás, pueden haber recibido en algún momento de la vida una vacuna para viruela. Los de 78 en adelante no tuvimos vacunación de viruela. Bien, ¿sí? bien. Entonces, esta vacuna podría servir, se indica en algunos casos, por ejemplo, sobre todo la gente que trabaja en OMS, o sea, la OMS, SNC, que vos decís que va a tener factores de riesgo. Por ejemplo, vos te vas a un grupo humanitario a trabajar, Claro. por ejemplo, Médicos Sin Fronteras, te tenés que vacunar, porque obviamente que vas a ir a una área endémica, donde estás expuesto al agente etiológico. Pero si yo estoy acá en Neuquén y no voy a ir a trabajar a un área endémica, probablemente la indicación de la vacuna no sea acorde a la situación. Siempre las indicaciones de vacunas van acorde a las situaciones epidemiológicas. Son decisiones que van acompañadas de la evaluación de la situación epidemiológica de cada lugar. Bien, o sea, no entrar en pánico y consultar ante síntomas, los síntomas, pero claro, porque cuando uno transmite esta información, como se está transmitiendo a través de todos los medios, puede aparecer como un miedo social que ya por cualquier mancha o por cualquier dolor muscular debe ir gente a preguntar si no será la viruela del mono, ¿no? Es lo que hay que evitar, definitivamente. Claro, o sea, hay que aumentar la sensibilidad de la búsqueda de los casos en los equipos de salud y sobre todo aquellos que están como en la primera línea de batalla, por así decirlo, que son las guardias. Bien. Entonces, donde probablemente la gente va a consultar. Esto para también quienes... explicarle a la población de que, a ver, uno siempre como sistema de salud tiene la alerta, tiene la alarma, pero no implica que todo el mundo diga, ay, tenemos miedo, nos encerramos, no tocamos a nadie. Bien. O sea, medidas de prevención y de protección. O sea, siempre se cuida uno y cuida al otro. Bien, bueno, le agradecemos mucho el contacto, Cristina, bueno, y vamos a seguir molestándola seguramente con este y otros temas para que nos ayude a cuidarnos a todos. Cuando quieran. Gracias, No, gracias a ustedes. Cristina Miranda, infectóloga del Ministerio de Salud, bueno, desanándonos un poco a todos con esto de la viruela del mono. Sí, muy interesante lo que marcaban los dos recién, tanto vos como ella, y lo que decía, lógicamente, ya de su conocimiento, esto de no generar pánico, de tener cuidados pertinentes, obviamente las personas que tienen mayor predisposición, pero sobre todo esto, puntualizando en seguir teniendo los cuidados pertinentes, porque es una enfermedad, por ejemplo, que se caracteriza por la transmisión sexual también. Entonces, claro. Ahí hay un punto importante a ver en cuanto a los cuidados, pero me pareció muy coherente en su relato. Doctor Jorge Zapá, gracias por atendernos. Luciano Muñoz y Santiago Montórfano lo saludan.
Buen día, Luciano y Santiago, ¿cómo están ustedes? Un saludo especial para todo el equipo, a Paula, que hemos estado en contacto con ella, y a la audiencia a través de ustedes. Bueno, Buenos días. muchas gracias por atendernos, doctor. Bueno, hay como varios temas, por supuesto, para consultarle. Yo quería empezar por Vaca Muerta, porque usted de alguna manera nos despabiló con la existencia de Vaca Muerta en aquel momento. Han pasado algunos años, hoy se habla de una ventana de 25, 30 años, y le quería pedir un pequeño balance de cuál es el presente y el futuro inmediato de Vaca Muerta, ¿no? Sí, todo el presente de Vaca Muerta tiene que ver con una tarea que se ha realizado en estos años, 10, 12 años, Sí, a partir de una geología extraordinaria, una geología muy de excelencia que hizo que la Agencia Internacional de Energía nos calificara como la segunda reserva mundial de gas no convencional y cuarta en petróleo no convencional. sí. Esta geología permitió la erradicación de inversiones a partir de concesiones no convencionales que se fueron otorgando en estos 10 años. Se otorgaron unas 47 concesiones no convencionales a partir de Loma Campana, que fue el primer desarrollo masivo en el 2013 a YPF Chevron. Ustedes recuerdan todo el tema de YPF Chevron, las cláusulas que llamaban secretas, mal denominadas secretas, que eran confidenciales para evitar los embargos por un fallo que había habido en Ecuador. Y bueno, Chevron YPF representó con el lanzamiento de Loma Campana en esa famosa sesión tan violenta en el exterior de la legislatura en el 2013 por manifestantes que se manifestaban en contra. Ya llevan invertidos 9.000 millones de dólares y Loma Campana ha sido la campana de largada, ¿no? de este desarrollo no convencional que está concesionado en 10.000 kilómetros cuadrados de los 30.000 kilómetros cuadrados que tiene Vaca Muerta sobre los 90.000 o 94.000 que tiene la provincia. Para acelerar todas estas inversiones viene muy bien el RIGI recientemente aprobado, viene muy bien la planta de licuefacción que Petronas y YPF están planificando con una inversión que va a ser muy importante, que va a salir por puertos patagónicos. Sí. Y viene muy bien también los barcos licuefactores que también tienen la posibilidad de licuar el gas, es decir, lo llevan a menos 170 grados y lo convierten de gaseoso en líquido y se exporta en barcos y esos barcos están llegando en un par de años, ¿no? El primero a partir de un convenio que firmó PAE y ese gas asociado al petróleo que viene en Vaca Muerta es necesario sacarlo. El petróleo es fácil de exportar, fácil. No es tan Claro, fácil, no es tan complicado como el gas, digamos que hay que hacerle el proceso de licuefacción, ¿no? Sí, o tener ductos o tener mercados, ¿no? Con el petróleo es más fácil llegar a los mercados internacionales, con el gas es más complicado, hacen falta estos barcos de licuefacción, pero ese gas asociado al petróleo que viene en Vaca Muerta es necesario sacarlo y venderlo porque si no, no se podría producir el petróleo, ¿no? Entonces tiene que ir a la par, vendiéndose el petróleo y vendiéndose el gas y también radicando inversiones que permitan industrializar en origen. Así que hoy la realidad de Vaca Muerta es que está en pleno desarrollo, se han invertido ya de los 200.000 millones de dólares comprometidos en esas 47 concesiones por 15 compañías nacionales e internacionales, ya llevan invertidos 60.000 millones de dólares y hay muchos equipos de perforación, alrededor de 35, 36 equipos de perforación trabajando en la provincia, con 420 pozos no convencionales este año, unas 18.000 fracturas. Cada pozo no convencional, que es una rama vertical y luego con un motor de fondo se hace una rama horizontal sobre la misma roca generadora, que es la que genera el gas y el petróleo, se hacen fracturas, esas 18.000 fracturas exigen también el consumo de más de 4 millones de toneladas de arena, o sea que hay un movimiento importante en la región y todo esto hay que ir mirándolo, el movimiento económico es fuerte. Lo que les puedo dar como resumen, Santiago, Luciano, es que en los últimos 10 años, según la Bolsa de Comercio de Rosario, Neuquén creció un 60% aproximadamente en su Producto Bruto Interno, la construcción un 90% y la Nación en 40 años ha crecido el 0%. Claro. Con esto quiero magnificar el grado de crisis que atraviesa la República porque no es casualidad la inflación, la pobreza, la indigencia,
todo lo que estamos sufriendo como subdesarrollo, ¿no? Entonces creo que es un buen camino, en su momento tuvimos que tomar decisiones y elegir caminos, no pensar en la próxima elección, sino pensar en la provincia, en las próximas generaciones, y bueno, sacrificamos resultados electorales por elegir un camino de progreso en un tema que es cuestionado, como es el tema de la explotación hidrocarburífera en el mundo hoy. Se discute el tema de la sustentabilidad ambiental, además de la social y la económica, y obviamente que uno entra de lleno en esa discusión. No es una discusión favorable en primera instancia, porque todos preferimos las energías limpias, todos queremos el viento, el sol, la energía hidráulica como fuentes generadoras de energía, pero la realidad es que el 80% de la matriz energética mundial depende del gas, del petróleo y del carbón. Gracias a Dios, en Argentina no tenemos carbón en la matriz energética, dependemos un 87% del gas y del petróleo. Y el carbón es lo primero que hay que erradicar de la matriz energética mundial, y hoy un 33% de la matriz energética mundial depende del carbón y en crecimiento, ¿no? China tiene el 52% de su matriz energética con carbón, lo mismo que la India, ¿no? Entonces allí tenemos que resistir ese discurso, digamos, ideológico, ¿no? De alguna manera, porque la realidad es que la transición energética en el mundo se va a producir con viento, con la energía solar, con la energía hidráulica, pero también con gas y petróleo, porque no hay manera de abastecer la demanda de energía del mundo solamente con las energías limpias que van naciendo, ¿no? Porque la inteligencia artificial, los centros de datos y todo lo que tiene que ver con el minado de criptomonedas están llevando el consumo de electricidad en el mundo a niveles históricos, ¿no? Así que hay que tener bien en la mira qué es lo que tenemos que hacer, y lo que nosotros tenemos que apostar es a producir el gas y el petróleo y buscar la neutralidad de carbono en nuestro país, que es muy fácil de lograrlo, porque nuestro país está entre los que menos contaminan en el mundo. Los que más contaminan son las grandes potencias. Las grandes potencias, ¿no? Que firman más de una vez, doctor, ¿no? Han firmado más de un tratado para empezar a bajar los niveles de contaminación, pero no se cumple generalmente. Exacto, han propuesto los planes del 2030, del 2050, que son buenas iniciativas, pero son expresiones de deseos, ¿no? Entonces está bien. Entre esas expresiones de deseos está la necesidad de los países de salir de la pobreza y de salir también del subdesarrollo. Y si nosotros tenemos en la Patagonia, en la provincia de Neuquén, estos recursos en el subsuelo, tenemos que monetizarlos para, con una sustentabilidad social, ambiental y económica, procurar trabajo. En estos 10 años se generaron 60.000 puestos de trabajo nuevos y 3.000 pymes nuevas. Así que tiene mucha importancia para el desarrollo regional que nosotros le pongamos el pie en el acelerador a vaca muerta con nuevas inversiones. Y esto está llegando. Este año se van a invertir 9.000 millones de dólares, que es una cifra récord de todos estos años. Y eso es muy bueno para Neuquén, porque Neuquén pasó de ser una provincia que en el 2019 estaba número 19 entre las provincias exportadoras. Y el año pasado ya pasó a ser la cuarta exportadora, y este año va a repetir ese cuarto lugar detrás de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Y probablemente dentro de 4 o 5 años estemos en el segundo lugar, disputándole el primer lugar a Buenos Aires, ¿no? Porque este año, para poner los números de estos años, en el año 2022, la balanza energética, es decir, las importaciones y exportaciones de energía, Argentina tuvo menos 4.500 millones de dólares, o sea, deficitaria. El año pasado fueron menos 200 millones de dólares y este año van a ser más 4.500 millones de dólares, de los cuales Neuquén va a exportar 4.000 millones de dólares. Entonces, esto es muy significativo, no solamente porque ahorra divisas, sino porque trae también nuevas divisas, que es lo que el país necesita para estabilizar su macroeconomía, que además es un círculo vicioso, porque si nosotros podemos estabilizarla, si no la estabilizamos la macroeconomía, no podemos salir adelante porque no va a haber nuevas inversiones. Así que tiene que ser un círculo virtuoso. Jorge, generar más divisas. Sí.
¿Cómo le va, Luciano? Lo saluda, buenos días. Luciano, ¿cómo está Luciano? Muy bien, gracias. Le consulto por una situación que vivimos hace poco tiempo y quiero saber cuál fue el sabor que le dejó, cuál es su análisis apelando a su experiencia. Concretamente voy a lo que fue la visita del presidente Javier Milei en la provincia, eso por un lado, y también le pregunto directamente si no se lee como una lectura del límite político el que el gobernador Rolando Figueroa no haya acompañado al presidente Javier Milei en su primer recorrida a conocer lo que es la estrella de nuestra región, ¿no? Estamos hablando del territorio de Vaca Muerta. Sí, para ir por partes, Luciano, yo creo que la visita de Milei es muy importante porque, bueno, a raíz de todo lo que pasó en la República en los últimos tiempos, Milei sacó el 60% de los votos en Neuquén sin haber pisado Neuquén, ¿no? Entonces esto es un fenómeno electoral llamativo y está bueno que venga y conozca la provincia de Neuquén, o que sea así vuelo de pájaro como lo hizo. Y con respecto al tema del acompañamiento de Rolando Figueroa, bueno, lo recibió en el aeropuerto. Yo sé que fue un diálogo cordial. El RIGI es un tema que es importante para la provincia, para el despegue. Sí. Y cuando uno es gobernador, y a mí me ha pasado, ¿no? Y el presidente por allí tiene muchos compromisos, o tiene muchas visitas, o tiene distintos empresarios o distintos funcionarios que lo acompañan. En el helicóptero a veces hay pocos lugares. Entonces uno es generoso y dice, bueno, vaya usted, conozca usted, porque yo ya lo conozco. Claro. O sea, yo hablé con Rolando Figueroa, le pregunté cómo había sido el día y me dijo que había sido muy bueno, que había sido muy cordial la reunión. De todas maneras, quiero señalar que el presidente de la Nación, no en esta instancia de la visita a Neuquén, sino en este recorrido de estos meses de gobierno, no ha sido muy feliz con sus expresiones con respecto a las instituciones de la República, cuando se ha referido a legisladores, gobernadores que no lo han acompañado por ahí en el Congreso con determinadas leyes o determinadas acciones. No ha tenido el vocabulario que debe tener un presidente de la Nación, que tiene que ser muy prudente, tiene que ser muy templado en sus expresiones, ¿no? Y creo que la templanza no es la mayor virtud que tiene hoy el presidente de la Nación, y debiera corregir, a mi modo de ver, humilde modo de ver, y como ciudadano lo digo, porque uno a la hora de los problemas, a la hora de las dificultades, cuando le tocan los grandes conflictos sociales, las erupciones volcánicas, los incendios forestales o los grandes dramas que se atraviesan en una comunidad, necesita el consenso de todos los dirigentes, ¿no? Entonces esto no hay casta buena y casta mala. Creo que hay dirigentes buenos y dirigentes malos. Es decir, ahora no hay un maniqueísmo, es decir, todos los demás son malos y yo soy el único bueno. Creo que ahí hay que hacer una corrección. Está bien que le pueda haber dado sus frutos al maniqueísmo desde el punto de vista electoral, a raíz, repito, de las grandes dificultades y los grandes errores que se han cometido en estos 40 años de democracia, y en especial en los últimos años, que han sido muy malos. Pero creo que hay que cambiar la forma de tratar a las distintas instituciones de la República, porque es la democracia, ¿no? Si la democracia para funcionar necesita dirigentes que son oficialistas y opositores, ¿no? Doctor, bueno, después quiero volver al tema hidrocarburos, pero ya que entramos en este terreno con la pregunta de Luciano, le quería preguntar si el 2025 la discusión es provincia frente a gobierno central. ¿Cómo podemos analizar el escenario que se viene? Y desde el Movimiento Popular Neuquino, ¿cuál es la posición, ¿no? O el escenario que imaginan. Perfecto, Santiago. Yo creo que no lo quiero poner en términos de oposición, ¿no? Pero sí en términos de experiencia legislativa nacional. Yo lo acompañé a mi padre, que fue senador nacional, lo acompañé del 83 en adelante hasta el 93, casi. 10 años en forma honoraria en el Senado de la Nación, le daba una mano, ¿no? Muchos me dicen, no tenés que haber sido honoraria, tendrías que haber pagado por todo lo que aprendiste, ¿no? pero tendrías que haber pagado vos. En esa experiencia me llevó a la conclusión que la provincia o las provincias necesitan legisladores nacionales que los acompañen. Mi padre Elías con Felipe Zapac formaban un equipo, mi padre era el embajador de la provincia en el Congreso de la Nación y en la Casa Rosada, y el voto muchas veces era un voto bisagra y pesaba, ¿no? Entonces, si ese peso es importante,
eso beneficia a la provincia y en definitiva beneficia a los neuquinos, ¿no? Entonces, me parece muy importante plantear para el año que viene, yendo a la pregunta concreta, Santiago, que el 2025 nos tiene que encontrar a los partidos políticos que tenemos afinidad en nuestra agenda en lo gubernamental, por así decirlo de alguna manera, ¿no? De gobierno, ¿no? De gobernabilidad, digamos. Que nos tiene que ver ensamblando ideas y un plan de acción conjunto para presentar un frente electoral conjunto con un plan de acción, no amontonados, sino unidos detrás de un plan de acción que signifique tener la voz de los neuquinos en el Congreso y no la voz de los partidos nacionales que cuando llegan al Congreso, luego en lugar de debatir temas por ahí con un concepto ampliamente federal, lo debaten con la agenda de la Casa Rosada. Y muchas veces se corre el peligro de ser levantamanos, ¿no? O escribanía de ratificación de decisiones del Poder Ejecutivo Nacional. Entonces está bueno para la división de poderes y el funcionamiento del republicanismo que la provincia tenga legisladores independientes de los gobiernos nacionales representando a la provincia en el Congreso. Esta sería para mí, desde mi punto de vista, ¿no? La discusión que habría que dar el año que viene, ¿no? Bien, eso lo puedo alinear con el tema represas, digo, imaginando un congreso en el cual Neuquén no tenga representantes provinciales, para decirlo de alguna manera, bueno, el tema represas que está costando que Neuquén participe, ¿cómo lo ve? Y bueno, y ¿cuál es el rol que tiene que jugar la provincia allí, no? No, exactamente porque la tentación de los gobiernos centrales, yo digo, lo llamo el síndrome de la Casa Rosada, ¿no? Entra a la Casa Rosada y bueno, ahí son tan graves los problemas y tan serios los temas que hay que resolver, que las provincias empezamos a pasar a un segundo plano y no se tiene en cuenta la voz de las provincias ni el pensamiento de las provincias. Pero en el año 94 se hizo la reforma de la Constitución Provincial y el artículo 124 dijo muy claramente que los recursos naturales son de las provincias. Y a partir de allí cambió la historia de la República, por lo menos en la letra escrita en la Constitución. Y se tiene que respetar ahora, en tema de represas, que los ríos son de las provincias. O sea, Río Negro y Neuquén y Río Negro, en el tema de la discusión de las represas, tienen que ser invitados a la mesa y no convidados de piedra. Entonces, en esa invitación, que creo que en esta última reunión que tuvieron Alberto Beretinec y Rolando Figueroa en el Gobierno Nacional, les dijeron que los van a invitar a debatir el tema. Ya eso, estar sentados en la mesa de discusión, ya es un paso importantísimo. Ahora lo más importante es el contenido de la discusión, porque bueno, el agua, el precio de la energía, todo lo que tiene que ver con el uso de los ríos, tiene que ser consultado a las provincias. Así que está bueno tener legisladores, porque bueno, esos legisladores pueden ser clave, como resultaron ahora. Los quórums en los últimos años son muy justos, muy justos, y si el gobernador tiene legisladores que lo acompañan para gobernar la provincia, puede tener alfiles, dicho en términos de ajedrez, ¿no? Por supuesto, o torres, ¿no? Que lo puedan acompañar en la estrategia de gobernar la provincia y ver que en el presupuesto nacional, que esa es la gran discusión, la provincia tenga presencia, ¿no? Bien. El MPN, doctor, bueno, en esta línea que usted está trazando del camino que hay que seguir en la provincia, ¿cómo está? Porque el otro día, por ejemplo, Marcelo Rucci aquí nos dijo al aire que el partido el MPN estaba terminado, así textual. Bueno, está haciendo otro partido político, sin personalizar, pero ¿qué piensa de esas expresiones o de aquellos que ya no consideran al MPN como un partido competitivo, ¿no? Sí, me sorprende, yo no lo escuché a Marcelo, tiene derecho a opinar, su libertad de opinión forma parte de la democracia y si quiere formar otro partido, si ese es su deseo. Ya habían formado un partido que se llama Energía Neuquina, quizás esté hablando de ese partido. Sé y he visto y escuchado que han tenido algunas reuniones, incluso con sindicalistas estatales que quieren tener partidos que lleven al Congreso representantes sindicales. Bueno, es una forma de pensar, es una idea, yo la respeto, pero el Movimiento Popular Neuquino tiene 63 años de historia gloriosa dentro de la provincia de Neuquén, donde ha construido un edificio escolar por mes durante toda esa historia de vida, un centro de salud cada 3 meses y 1000 viviendas por año, además de todo lo que ha hecho el Movimiento Popular Neuquino
por la provincia de Neuquén, donde además Vaca Muerta Sí. tuvo el desarrollo porque el Movimiento Popular Neuquino lo planteó como política de Estado. Fue un partido provincial que con orgullo planteó esa política de Estado. El gremio petrolero tenía 10.000 afiliados en el 2000, 10.000, 12.000 afiliados en el 2013. Hoy tiene casi 30.000 afiliados. Entonces, yo creo que el MPN ha sido un factor de progreso para la provincia y también para el gremio petrolero y también para toda la actividad de energía de la nación. Una nación sin energía no es una nación soberana. Bien. Así que yo estoy muy orgulloso de mi partido, llevo al Movimiento Popular Neuquino en mi corazón, y los demás que piensen su destino y su derrotero político como quieran, los que no estén de acuerdo. Pero el partido tiene 95.000 afiliados, de ninguna manera está terminado. Por perder una elección, hay un dicho de Almafuerte que dice: no te sientas vencido ni a un vencido, Así es, no sí. te sientas esclavo ni a un esclavo. Sí. Trémulo de pavor, piénsate bravo y arremete feroz, llama al herido. Quiero decir con esto que el Movimiento Popular Neuquino tiene que aprender también de esta derrota electoral del año pasado. Ha pasado situaciones mucho más difíciles, como el golpe de Estado del 76, donde el Movimiento Popular Neuquino y todos sus dirigentes, por supuesto toda la política, fue a parar a sus casas. Las reuniones las teníamos que hacer en la clandestinidad, se llamaban reuniones de manzanas, peras, naranjas, porque son MPN. Así las teníamos que llamar porque había persecución, Sí. y le pusimos el pecho a la persecución y a las balas. Y nosotros en ese sentido creemos que como partido tenemos que reconstituir la escuela de conducción y de nuevos dirigentes, y a partir de allí no dramatizar los resultados electorales. Los resultados electorales se suceden por algo y para algo. Y además la ciudadanía fue la que decidió. Quiere decir que si el pueblo no se equivocó, eligió por un gobierno distinto al del Movimiento Popular Neuquino, donde hoy el Movimiento Popular Neuquino es oposición, pero como oposición está dando muestras claras de gobernabilidad y además gobierna más de 40 municipios en la provincia de Neuquén. Sí. No está terminado. La ciudad de Neuquén está gobernada por el MPN. La ciudad de Rincón de los Sauces está gobernada por el Movimiento Popular Neuquino. Se lo transmito a Marcelo por si se ha olvidado. Y también estamos con mucha presencia en las distintas seccionales. Por supuesto que lo que hay que hacer es, como dice Kipling, cuando uno le toca un contraste o una derrota, tiene que saber agacharse y construir de nuevo, aunque sea con gastados instrumentos, como dice Kipling, ¿no? Y bueno, este es el trabajo que hay que hacer. En la adversidad hay que ser tan humildes como en el triunfo. Muy bien, doctor. Una que me quedó colgada el tema de hidrocarburos, por eso la traigo ahora al final de la nota, pero La Peña, Jorge La Peña, presidente del Instituto Mosconi, le preguntamos por la planta de GNL y dijo que con un precio de $3,5 el millón de BTU, más allá de la planta, no estamos en condiciones de competir en el mundo con Estados Unidos, por ejemplo. ¿Usted me puede hacer una reflexión de ese tema y en particular de la planta de GNL? No opinan lo mismo que Jorge La Peña los empresarios, ¿no? Marcos Bulgeroni, estuve con él el otro día porque hizo esta asociación con una empresa noruega donde alquiló un barco licuefactor y bueno, los precios internos hoy del gas, que estamos más o menos entre $3,5, dan perfectamente para poner los FOB, el millón de BTU en $8, $8.50, y eso hace que con el diferencial de precio se pueda estar en el mercado del barco en $12, $13. Así que no sé dónde saca esa información Jorge La Peña, pero bueno, él no es empresario, él opina y tiene derecho a opinar, pero los empresarios, como el caso de PAE con este barco, que no va a ser el único barco que va a estar en funcionamiento y que va a cargar seguramente en los puertos, distintos puertos argentinos, también en Bahía Blanca y Punta Colorada, donde va a estar la planta de licuefacción, que perfectamente soporta, el punto de equilibrio está así en los $3.50, así que difiero y disiento con lo que está diciendo Jorge La Peña. Es la inversión más importante en licuefacción que se va a hacer en América Latina. El mercado va a estar muy cerca también porque es barcos que pueden ir también a Brasil, ¿no? No necesariamente a Europa o a China o a India, que también pueden ir, ¿no? Pero el primer destino va a ser Brasil. Barcos licuefactores, además
los gasoductos bolivianos por donde va a ir el gas de Vaca Muerta hasta Bolivia y hasta Brasil, ¿no? Así que y a Chile también va a ir por otro lado, ¿no? Por los gasoductos que tenemos con Chile. Así que no hay que dejarse llevar por los que opinan, ¿no? Sino por los empresarios que hacen las inversiones y que son los que ponen plata y miedo, que son los que evalúan realmente si los costos cierran, ¿no? Aparte, hay que tener en cuenta esto, el barco llegó a costar el millón de BTU $60, el millón de BTU hace 2 años, nomás cuando hubo escasez de gas o con la invasión de Rusia a Ucrania. Así que creo que tenemos que apostar a la licuefacción, porque es una de las maneras de sacar el gas asociado al petróleo, que es lo que decíamos antes. Es decir, el petróleo no viene solo, viene con gas asociado. Ese gas tiene que venderse, no ventearse, para poder hacerlo económicamente y socialmente factible. Entonces, tenemos que generar estos mercados. Tenemos 30 millones de metros cúbicos posibles en Chile, tenemos 30 millones o 40 millones factibles en Brasil y otros 30, 40 millones factibles con el aumento del consumo en la República Argentina. Hay 6 provincias argentinas que no tienen gas, que no tienen redes de distribución. Bueno, lo que hay que hacer son las redes de distribución y después lo que hay que hacer es convertir camiones o de colectivos y demás transporte público todo a gas, ¿no? Que va a ser el gran desafío que tiene Argentina en este momento. Sí, Jorge, justamente en este análisis que le consultaba Santiago al respecto de lo que es la planta de GNL, que en principio, obviamente, hoy es un anuncio, y digo, falta mucho por recorrer. Mi consulta va referida justamente nuevamente a su experiencia, a su análisis político, y me meto con los 2 actores protagonistas de todo esto, que son el gobernador Rolando Figueroa y Alberto Beretinec. Esto los termina de posicionar, digo, realmente en las primeras líneas de lo que es, obviamente, el clima político. Y el otro día hablábamos con Alberto Beretinec y me dijo, Jorge, la Patagonia no va a ser la misma de ahora en más. Y gracias a Dios, la Patagonia va a dejar de ser una colonia abastecedora de materias primas baratas y hoy es abastecedora del 100% del gas y del 90% del petróleo de Argentina. Neuquén solamente abastece el 70% del gas y el 62% del petróleo de Argentina, más la exportación, ¿no? Así que creo que sí, es buena la pregunta, Luciano. Creo que tanto Alberto Beretinec como Rolando Figueroa tienen como gobernadores de 2 provincias argentinas un gran desafío por delante. Ellos, como con las 2 provincias, más la OFEPI, que nuclea a todas las provincias productoras, para ponerse de pie frente a un puntal que va a ser el gas y el petróleo en la recuperación de la República. Pensemos que tal vez, si dentro de 5 años podemos hacer los ductos que están planificados, Vaca Muerta Sur, todo lo que está planificando Oldelval, todo lo que se está planificando en los puertos, en Rosales, con las boyas y con el tancaje, y todo eso se logra, y si además se logra el emprendimiento con Petronas y con YPF, Argentina va a poder estar exportando mucho más que lo que exporta toda la pampa húmeda de granos y de carne. Entonces esto es un desafío fundamental para que la República salga adelante. La economía no se va a estabilizar y la macroeconomía no se va a solucionar sino de la mano de poner en marcha la minería, el gas y el petróleo, la forestación, la pesca, los alimentos, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y la sociedad del conocimiento. Esto es lo que le va a permitir a la República salir de la postración en la que está y que de una buena vez y para siempre surja a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación. Creo que ese es el objetivo de todos. Doctor, con esta nos despedimos y no nos abusamos más de su tiempo. No, muchas gracias. No sé si preguntarle por la pesca, porque me dijeron que usted es un pescador deportivo, o preguntarle por una posible candidatura suya al Senado. Es más interesante la pesca para mí. No, yo los cargos, yo cuando me fui en diciembre del 2015 dije que cargos públicos no, sí, la pasión y la adrenalina por la provincia y por los temas de la provincia. Voy a seguir estudiándolos y siendo un fiel defensor de nuestros recursos naturales y por supuesto de mi partido, el Movimiento Popular Neuquino. Así que los cargos públicos los dejo para las nuevas generaciones. Bien. Y nos dedicaremos a esa pesca. ¿Cuál es la pieza más grande que ha sacado, doctor? 4,5 kilos en el río Traful con una Woolly Bagger. Ah, bien, maneja. Pero hace muchos años. Me gusta que no exageró. ¿Las ata usted a las moscas, doctor? ¿Cómo? ¿Se ata sus propias moscas o no? No Bien. tengo.
Me hubiera gustado tener esa habilidad manual. Hay que tener mucho tiempo para eso. Sí, hay Sí. que tener tiempo y la verdad que es lo que me ha faltado, sobre todo estos últimos años. No ha habido tiempo de dedicarle a un poco tiempo a la pesca y a los hobbies de uno, ¿no? Pero la pesca es una de las pasiones, ¿no? Y creo que nuestros ríos son maravillosos. Ahora esperando el 1 de noviembre para ir a pescar el río Aluminé o el río Chimehuín, o también pescar en el agua Alicuray, en Piedra del Águila, que están saliendo unas piezas formidables. Perfecto, doctor. Bueno, paso el chivo antes de despedirlo. Usted el miércoles 28 va a estar a las 18 horas en la seccional Neuquén, hablando justamente de Vaca Muerta como fuente de energía y progreso para Neuquén y el país. Así que entiendo que invitan a todos allí los que quieran participar. Exacto. Muchísimas gracias por el aviso. Y bueno, tiene que ver con que terminamos de escribir el borrador del libro Vaca Muerta, las vivencias que me tocaron a mí desde el 2007 hasta ahora. Así que las vamos a compartir esas vivencias y después, cuando esté editado el libro, compartir el libro con todas las personas conocidas. Así que muchas gracias por el aviso. Gracias doctor Jorge Zapac por estos minutos y su gentileza. Un saludo grande. Al contrario, gracias a ustedes, Santiago y Luciano, y también a Paula, que ha sido la que ha estado organizando y coordinando los horarios. Muchas gracias por todo, a todo el equipo, y un saludo muy afectuoso y con cariño a toda la audiencia. Abrazo grande. Muchas gracias. Adiós. Allí el doctor Jorge Zapac.